del libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2. De parte de Jehová a Moisés y Moisés al pueblo de Israel. Dice: y ahora, oh Israel, escuchen las normas y las decisiones judiciales que les estoy enseñando a obedecer, para que vivan y entren en la tierra que Jehová, el Dios de sus antepasados, les dará y la conquisten. Note el versículo 2. No deben añadirle nada a lo que les estoy mandando, ni deben quitarle nada, para que obedezcan los mandamientos de Jehová su Dios, que les estoy mandando. Ciertamente nadie, ningún profeta, ni apóstol, ni Cristo Jesús mismo, le agregaron a la palabra de Dios, y tampoco le quitaron. Ahora veamos por qué. Porque el contexto, por ejemplo, podemos ver en Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Dice: todas las palabras de Dios son puras. Él es un escudo para los que se refugian en él. No le añadas nada a sus palabras, o te reprenderá y quedará claro que eres un mentiroso. ¿Cuántas Biblias o traductores le han quitado y han agregado a la palabra de Dios? Veamos algún ejemplo. Por ejemplo, la traducción Reina Valera 1960, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 7, han agregado estas palabras. Note usted lo que dice. Y por eso muchos trinitarios que apoyan a los tres dioses en uno, se apoyan en este falso versículo, porque ya les comento que este es un versículo espurio, es decir, que no es inspirado y que no aparece en los manuscritos antiguos originales. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Note lo que dice Arcas Fernández, y es que en realidad los testigos son tres. Ahí ya no aparecen el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Serafín de Ausejo, otra traducción, también dice que pues tres son los que testifican. Mientras la Biblia hispanoamericana, traducción interconfesional del 2011, solo dice: porque los testigos son tres. Y así sucesivamente, unos quitan, otros agregan. Por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy de 1994, tres son los testigos, dice. Ya no aparece la palabra el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero notó al principio que la traducción Reina Valera 60 sí abusivamente pusieron que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno. Es decir, que el Padre, el Verbo y el Espíritu fue agregado. Estas palabras no deberían de estar ahí. Ahora vamos a comprobar por qué. En esta traducción del griego a español, en 1 de Juan 5:7, dice: porque tres están siendo los dando testimonio. Solamente dice eso. Entonces, ¿en dónde queda la palabra el Padre, el Verbo y el Espíritu? ¿Verdad que Reina Valera y algunas traducciones más, abusivamente los traductores agregaron esas palabras? Y así brevemente, con este versículo, queda mostrado de que Reina Valera 1960 y algunas otras traducciones han agregado a la palabra de Dios. Y eso usted ya se dio cuenta, que Jehová pide en su palabra que nadie puede quitar ni agregar, porque será declarado mentiroso.
Ahora note usted la traducción del Nuevo Mundo. ¿Cómo vierte esa palabra? ¿Cómo lo traduce? O más bien, ¿cómo lo dice en esta Biblia? Primera de Juan, en su capítulo 5, versículo 7. Porque son tres los que dan testimonio. ¿Notó? Y el versículo 8 lo especifica. Sobre todo, quiero enfatizar que la palabra, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo no aparecen en la traducción del Nuevo Mundo, como también lo hacen en otras Biblias, que conscientemente tratan de amoldarse a las verdades de los manuscritos antiguos, a como lo hace la Biblia griega a español. Mientras que la Reina Valera 1960 y otras traducciones sí agregaron que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno. Son palabras agregadas y eso deja demostrado que ellos son unos farsantes, unos mentirosos, que lo que quieren es engañar a la gente, que de hecho ya muchos viven engañados, creyendo de que los tres son dioses y que los tres testifican en el cielo. Pero verifique usted con su propia Biblia, y si tiene algunas otras traducciones a su alcance, qué mejor. Porque el versículo 8 también dice en parte, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Aquí figurativamente, o simbólicamente, o metafóricamente, el espíritu, el agua y la sangre están de acuerdo, dice. Pero usted muy bien sabrá que el agua no es una persona para testificar, y la sangre tampoco es una persona para testificar, y el espíritu tampoco. Sin embargo, dice que los tres están de acuerdo. Solo le hago mención de que cuando nuestro Señor Jesucristo murió en aquel madero, un cierto soldado le punzó el costado y en su costado le salió agua y sangre. Y el hijo amado, Juan, el medio hermano de Jesús, él vio y testificó ese acontecimiento. Y es por eso que el espíritu, el agua y la sangre están de acuerdo. Es decir, que dan testimonio. Pero esto es figurativo, no que sean tres personas. Sin más palabras, bendiciones, muy buenas noches, y que Jehová los bendiga. En el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.